¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Estado Nacional Prime. Hoy estaremos hablando de cómo se enfrenta el alza en las cuentas de la luz, los caminos que busca el gobierno para aumentar los subsidios, para que el golpe no sea directo a las familias más vulnerables de nuestro país, en un alza que no diremos en todos los sectores, pero que en un amplio sector del país se entiende como inevitable. Y no se trata de, por decirlo burdamente, de maldad. Se trata de que hay que sincerar los precios porque a medida que pasa más el tiempo, más caro es sincerarlos o actualizar precios que quedaron atrasados. Estará con nosotros el ministro de Energía, Diego Pardo. Además, analizaremos la semana más compleja en las relaciones del gobierno con el Partido Comunista, que forma parte del gobierno, que algunos pueden pensar que, o puede habérselo olvidado, porque uno escucha ciertas declaraciones y dice, ¿pero cómo? Un partido de gobierno dice que el gobierno hace montajes. Una explicación, ¿no? Bueno, la relación está compleja y hay otros comunistas que aceptan que eso es así. Y cómo se ha ido enredando además el voto obligatorio de cara a las elecciones de octubre. Como ven, como siempre, hay más temas probablemente que el tiempo disponible, así que no hay tiempo que perder. Aquí comienza Estado Nacional Prime. Estado Nacional. Ministro Diego Pardo, muy buenas noches, ¿cómo está usted? Bien, Gracias por la invitación. Gracias por estar aquí esta noche de jueves, una noche fría, heladita, con calefacción. ¿Con calefacción eléctrica? En mi casa sí. ¿Sí? Sí. ¿Ha ido, pero ahora ha ido mutando? Sí, en verdad siempre ha sido así, digamos, desde que llegamos a esa casa. Ya. Tiene ese tipo de Porque hace un calefacción. tiempo que las alzas del gas, de la guerra de Rusia, que fue Rusia y Ucrania, había mucha gente que decía, oye, el gas está imposible, lo eléctrico. Ahora lo eléctrico se vuelve súper difícil, súper caro, son alzas importantes. Son alzas, pero que esencial. O sea, lo que es importante tener en cuenta es que gran parte del alza que se va a reflejar ahora, cerca de 2/3 del alza, incluso cuando lleguemos, digamos, al equilibrio a mediados del próximo año, 2/3 de eso es simplemente sincerar las tarifas existentes. O sea, cuando hablamos de que el último escalón es cerca de un 50%, yo creo que la mejor manera de explicarlo es simplemente entender que nuestros contratos con los cuales compramos energía para los consumidores residenciales están en dólares. Cuando se congela digamos, los precios de estos contratos, el dólar estaba a 650 pesos por dólar, hoy día está a 950. Para ir de 650 a 950 es básicamente un 50%. Hay que comprar, claro, hay que usar más pesos para comprar esos dólares. Hay mucha gente que en estos días tan helados está sufriendo mucho y no tiene sencillamente con qué calefaccionarse. Para un ministro de Energía eso es, me imagino que un desvelo permanente. Sí, por cierto, ahora hemos... parte del diseño consideraba que algo de esto iba a ocurrir. El descongelamiento de las tarifas eléctricas sucede en una situación relativamente favorable en términos de tipo de cambio, que hace que los combustibles líquidos, sobre todo, disminuyan. En el caso de, digamos, actualmente la parafina, por la ley que se aprobó, pero los combustibles líquidos, digamos, el diésel, las bencinas, han ido disminuyendo de precio desde hace un par de meses y debería seguir así por un par de meses más. Los combustibles líquidos siempre están sujetos a bastante volatilidad en los mercados internacionales, pero lo que uno ve, digamos, en la medida de que el cobre se aprecia, el precio se aprecia, o sea, el peso se aprecia, Claro, eso genera... Nos ayuda porque llegan más dólares aquí, nos baja un poco el precio del dólar, y en fin. A ver, ministro, hay dos aristas. La primera es la del consumo, la de los precios, las tarifas, y la segunda es la arista más política, que en los últimos días, las últimas 48 horas, ha aparecido la idea o el anuncio de una interpelación que puede sonar terrible, pero justamente es una institución para explicar o para recordarle a las personas que es relativamente nueva, es justamente como una forma de descomprimir para que no se llegue a las acusaciones constitucionales, que son bastante última ratio, y las personas, bueno, y es traumático para las personas que son acusadas. La interpelación es, sencillamente, ir a responderle a un diputado preguntas, hay 15 temas que se han desarrollado. ¿Cómo se enfrenta usted a la interpelación anunciada?
por demócratas, amarillos e independientes. Sí, yo pues lo he dicho antes, este es un tema que ya lleva algunas semanas. Nosotros como Poder Ejecutivo somos muy respetuosos de las facultades que tiene el Poder Legislativo y vamos a estar siempre atentos a responder las inquietudes que nos planteen en el formato que la Cámara de Diputados estime que tiene que hacerse eso. Yo comparezco permanentemente a las comisiones. El día martes pasado estuve en la Comisión de Economía respondiendo varias de estas preguntas. Y si el formato es en una interpelación, también, digamos, muy disponible a hacerlo, por supuesto. El formato, la forma dice algo aquí, porque si usted ha estado respondiendo estas mismas preguntas en comisiones, esto es distinto, la interpelación. De hecho, se presta para un título distinto, un formato distinto, una puesta en escena institucional, pero una puesta en escena distinta. ¿Usted ve que empieza a subir la espumita un poco? No me corresponde a mí, ni creo que al Ejecutivo le corresponda como calificar el uso de las facultades constitucionales del Congreso, por eso. No calificar, pero ¿le preocupa a usted? No, para nada. O sea, nosotros vamos a estar disponibles a responder las inquietudes del Congreso en el formato que ellos elijan que tiene que hacerse. ¿Siente que le faltan respuestas por dar todavía o le han hecho todas las preguntas? O sea, yo siento que hemos sido muy transparentes y claros en cada vez que nos han preguntado sobre esta y otras materias, pero obviamente esto depende del receptor y si el receptor considera que es otro poder del Estado, considera que esto tiene que hacerse mediante una interpelación, muy disponible a hacerlo. Entre las cosas que amerita esta acusación para demócratas y amarillos es que usted habría potencial, porque eso lo dicen ellos y usted se defenderá, porque he escuchado que se ha defendido, es que usted habría, de alguna manera, no entregado toda la información, escondido la pelota un poco, algunas informaciones de las alzas. ¿Cómo responde usted a esa acusación? Que es bastante grave, que se le diga a un ministro que escondió información. Sí, a ver, yo creo que lo primero que es importante tener en cuenta es que las tarifas en nuestro país no las fija discrecionalmente un ministro. El ministro lo que hace esencialmente es firmar el acto terminal, que es el decreto tarifario, pero es un proceso que es riguroso, técnico, transparente y participativo y que tiene muchas etapas, todas ellas sujetas a validación por parte de la industria, pero también de asociaciones de consumidores y así ha sido con todos los componentes de la cuenta de la luz, que tiene 3 componentes: distribución, generación y transmisión. En cada uno de estos casos son actos administrativos distintos y cada uno de ellos tiene un procedimiento que es transparente, técnico, participativo, replicable y lo que yo creo que es súper importante tener en cuenta es que estos procedimientos que nos hemos tardado décadas en construir y que yo creo que son respetados en términos generales en todas partes del mundo. No todos los países tienen este tipo de procedimientos. ¿Funciona bien, a su juicio? ¿A usted que le toca vivirlo, usar el procedimiento? O sea, son capaces de reflejar los costos de lo que... O sea, porque al final lo que ocurre en estos casos es que las tarifas buscan reflejar los costos de los bienes y servicios que se están fijando el precio, digamos, en particular en este caso, de la energía eléctrica. Por cierto que, digamos, estos procesos institucionales van a seguir en el tiempo. Y este proceso de estabilización es un proceso que va a tomar 6 meses, 8 meses, 9 meses, por ahí depende de, digamos, cuándo consideremos que digamos, termina, pero nuestras instituciones van a permanecer. Y yo lo que siempre quiero ser muy claro y transparente es que esas instituciones son robustas y funcionan bien. Y las alzas que corresponden, digamos, a este periodo en particular, se hicieron siguiendo rigurosamente estos procedimientos. Las alzas, no la otra parte, la otra componente de la estabilización, porque los mayores tarifas ahora tienen componentes de alzas naturales y también de estabilización del descongelamiento. Sí, pero la estabilización se materializa en decretos. Ya. La estabilización, o sea, la ley de estabilización lo que hace es reordenar la manera en que se tienen que dictar esos decretos, pero esos decretos se hacen siguiendo un procedimiento muy riguroso. Y el acto terminal de eso es efectivamente un decreto que típicamente se publica en el Diario Oficial. Nosotros lo comunicamos a través de un comunicado de prensa y recibimos solicitudes de discrecionalidad de, no hablo usted, ni su antecesor ni su sucesor.
¿hay algún espacio de discrecionalidad de que los ministros o los gobiernos de turno puedan ganar tiempo, hacer tiempo, atrasar un poquitito porque el momento político está más difícil, porque nunca es una buena noticia firmar tarifas, ¿no es cierto?, alzas de tarifas? Porque hay técnicos que te dicen, miren, hay varios ministros que se han atrasado más de la cuenta en firmar este decreto. Cuando uno mira lo que fueron los dos procesos anteriores, las dos leyes anteriores, si queremos llamarlas así, PEC 1 y PEC 2, tanto PEC 1 como PEC 2 tienden a subestimar lo difícil que es el proceso de descongelamiento. Y por lo tanto, dentro de esas mismas leyes había reglas para descongelar, pero esas reglas eran reglas muy complejas y que dejaban el horizonte temporal indefinido. La enseñanza que nosotros incorporamos en el PEC 3 o Ley de Estabilización fue que estos procesos tenían que ser extraordinariamente simples, y lo fueron, mucho más simples, procedimientos simplificados, y con plazos mandatorios en la propia ley. Digamos, el decreto que el último, digamos, que tiene que ver con el componente de energía, su plazo de publicación está fijado. En un artículo transitorio de la ley tiene que ser un máximo 45 días después de publicada la ley. Entonces, la selección de cuándo se tenía que publicar ese decreto no había espacio para discrecionalidad. Eso sí es una innovación respecto de las leyes anteriores. Respecto de la supuesta falta de transparencia que habría incurrido usted, es que usted había señalado que el 1 de julio empezaban estas alzas o esta normalización de tarifa, estabilización. Y usted habló entre 14 y 18 pesos, si no me equivoco, ¿sí? Por ciento, disculpe, no pesos. Ya. 14-18%, ¿no es así? ¿Qué porcentaje iba a subir ahora en julio? Este escalón es de 18%. 18%. Sí. Apareció, y esa es la disputa que quiero que usted nos explique bien, apareció en el IPC ahora un alza del 7% en energía. Alguien dice, bueno, ¿y ese 7% de dónde salió? ¿Por qué no lo dijo el ministro? ¿Es un 7% que no lo comunicaron bien o es un 7% que va incorporado al 18%? Es decir, que ahora en julio va a subir nada más que 11%. Claro, ese 18% de la región metropolitana, hay que tener claro. Sí. Y efectivamente ese 7% está incorporado. Ese 18% se compone de un 7% de distribución, que fue promulgado el 31 de mayo y publicado en los primeros días de para julio. aclarar, ese 7% que vimos en el IPC, que hablaba del 7%, está contenido en el 18, no es 18 más 7. No, está contenido, es 7 más 8, algo, más 3 de transmisión. Dan los 11. Que son y ahí está el 18, digamos. Perfecto. Entonces partía un poco antes, partió en junio en vez de julio, una parte que es la distribución. Lo que pasa es que la ley de estabilización es una ley sobre el componente de energía, no sobre los componentes de distribución y de transmisión. Sin embargo, cuando se legisló el proceso de desescalamiento, descongelamiento del componente de energía, el primer escalón, este que estamos teniendo ahora, es un primer escalón que por diseño para la mayor parte de los consumidores residenciales es más bajo. Porque lo que busca es acomodar estos efectos por única vez de descongelar también la transmisión y la distribución. Las tarifas de distribución hay que tener en cuenta que nosotros las estamos publicando ahora, pero son tarifas que rigen el cuatrienio 2020-2024. O sea, es, digamos, un proceso tarifario extraordinariamente atrasado. Y por lo tanto, sí, o sea, nosotros lo que hicimos fue tratar de remontar esos atrasos y actualizarlo lo antes posible. Y eso sí, se consideró en la ley como diseño, digamos, que este primer escalón del descongelamiento de la energía era más bajo para acomodar estos efectos por única vez. Entonces, déjeme ser reiterativo, para que quede establecido ese 18% para Santiago, pero ese 18% que quedó en muchas cabezas dando vuelta de la alza a partir del 1 de julio, que ya lo pasamos, más bien va a ser un 11, porque el 17 era una componente que venía del mes anterior. Sí, claro, pero es un 11 que además incluye 8 solamente de energía y 3 de transmisión. Que también se descongela porque también estaba atrasado. Pero eso también va en la cuenta. Sí, no en la misma cuenta. A la última línea del consumidor. Julio 11%, no 18%, porque una parte ya se adelantó. Efectivamente. Perfecto, quedó sumamente claro. Bueno, pero más allá de cuándo, el escalonamiento y el porcentaje, estas tarifas pegan muy fuerte a muchas familias, sobre todo en invierno, y por eso se ha ideado, y por eso se provocó un debate muy duro, tenso al principio, pero ha ido derivando en la calma, me imagino, de esta comisión técnica,
en el Parlamento para buscar formas de subsidio, ¿no es cierto? Para llegar al subsidio. Cuéntenos en qué va esa conversación, cuál va a ser el subsidio y el financiamiento de este. En la ley de estabilización ya se viabiliza un subsidio. Esto fue parte de la conversación desde un principio, que es el que estamos implementando ahora, que de hecho aprovecho la pantalla para comentarle a las personas que nos ven que hasta el domingo se puede postular este subsidio para las personas que estén en el 40% más vulnerable. Pueden hacerlo en www.subsidioeléctrico.cl y tienen que tener la clave única y su cuenta a mano para darnos el número de cliente, un formulario muy sencillo. Y si no tienen clave única, mañana y el sábado también de manera extraordinaria se puede ir a Chile Atiende y se puede hacer el trámite incluso sin clave única. Ah, muy bien. Y entonces, repita por favor la página www.subsidioeléctrico.cl para las personas... Subsidioeléctrico.cl para las personas del 40% más pobre de la población, con clave única y la cuenta en la mano para tener el número de clientes. Exactamente. Con eso puede postular al subsidio. ¿Cuántos cupos de subsidios hay y cuántos ya se han inscrito, ministro? Nosotros tenemos financiamiento para 1,5 millones de subsidios estable en el tiempo. Esos son los fondos que se viabilizaron en la ley de estabilización. Hoy día llevamos cerca de 1,4 millones de postulaciones. Y hay que tener en cuenta que el sistema de postulación está hecho de tal manera de que cuando la persona entra con su clave única, el sistema sabe inmediatamente si pertenece al 40% más vulnerable o no. Entonces, 1,40 son personas que ya pasaron ese primer filtro. Cruza datos de inmediato. Y si no pertenece al 40% más no te deja seguir. No va a entrar. Perfecto. Es decir, si es de 1 millón, era 1.500.000 el tope y ya 1,4 millones, demuestra no solamente que el proceso funciona, sino que hay mucha demanda y mucho interés de la gente porque le va... Sí, efectivamente. Yo creo que... y aquí había un rol muy importante, digamos, en el apoyo presencial que hemos tenido de parte de los municipios. Hemos tenido municipios de gobierno y de oposición. Capacitamos cerca de 3.500 funcionarios municipales con nuestros equipos del Ministerio en la última semana y cerca de 170 municipios voluntariamente, porque tienen una obligación legal de hacerlo, decidieron disponer canales presenciales digamos, de distintas maneras. El día de ayer estuve en una alcaldía de gobierno, en Ñuñoa, en un CEFAM, donde estaban recibiendo postulaciones, pero el día anterior a ese también estuve en la Florida, con un alcalde, digamos, de oposición en el Estadio Bicentenario, que también tenía un dispositivo. Esto ha sido... y yo creo que esto es una política pública que va a seguir incluso después, o sea, si la estabilización alcanza su equilibrio a mediados del próximo año, esta es una política pública que va a seguir mucho más allá. ¿Subsidios para la electricidad en general van a seguir más allá de la estabilización? Hasta el 2027 es lo que queremos incorporar en este proyecto de ley que buscamos presentar a fin de mes. Pero por eso es muy importante que estas alianzas con municipios son alianzas que uno ve que se van a prolongar en el tiempo. Y eso es algo muy bueno, porque muestra esta capacidad de colaboración que también tiene nuestra clase política, porque muchas veces nos quedamos en la parte como más de la polémica y los enfrentamientos entre gobierno y oposición, pero en este proceso ha habido mucha colaboración también, especialmente de... Aquí está la página, ministro, mientras usted la mencionaba aquí, en producción rápidamente la subieron. Subsidio eléctrico, que se explica qué es el subsidio, recuerda cómo postular y postular ahí. Es bastante simple, por lo visto. Solamente 4 campos formularios, comuna y región, la compañía a la que le paga la cuenta, el número de cliente y un email de contacto o un celular donde podamos seguir el... 1.400.000 personas ya se han inscrito. Jefes de hogar. Jefe o jefas de hogar. Ministro, ¿y quién se inscribe una vez y permanece en el 40%? ¿Queda inscrito y va a ir recibiendo el subsidio? Sí, eso por ejemplo, es uno de los cambios que nos han pedido y que yo creo que vamos a encontrar una manera de acomodarlo para la siguiente convocatoria. En este caso también, de hecho, fue una senadora que no pertenece a gobierno, digamos, la senadora Proboste, quien manifestó que por qué no podíamos movernos a un sistema un poco distinto, porque originalmente esto está pensado con postulaciones semestrales. Y ahora lo que vamos a terminar haciendo a partir de la siguiente convocatoria es movernos a algo que se denomina nómina arrastrada. O sea, con la nómina que ya tenemos la vamos a mantener
y condicional a que obviamente aprobemos los recursos para expandir el subsidio, lo único que vamos a hacer es ir agregando más personas en la medida que mantienen los recursos la están y la tecnología permite ir cruzando y actualizar, reconociendo quién está y no está en el 40%, debería ser permanente. Por eso, van saliendo y van entrando personas. Eso es el sistema de nómina arrastrada al cual seguramente va a empezar a implementar a partir de la siguiente convocatoria. Los subsidios de 1.400.000 jefes o jefas de hogares, ¿qué significan en la práctica en ayudas? ¿Cuánto es por hogar? Es un subsidio que está de alguna manera diseñado para absorber completamente el alza y reflejar un poco el consumo que no está afecto a señales de mercado, digamos, el consumo que no está sujeto a eficiencias, por así decirlo, el consumo básico de las familias. Y en el caso varía por el número de personas que están dentro de un hogar, no varía de manera lineal, y eso también es importante explicarlo porque depende un poco del comportamiento de los artefactos que pertenecen a esta canasta eléctrica básica. El ejemplo que yo siempre doy, una familia de 4 personas normalmente no tiene 4 refrigeradores. El refrigerador se abre y se cierra más, se usa más y por lo tanto tiene un consumo eléctrico mayor, pero no 4 veces mayor que si tuvieras 4 refrigeradores. Entonces, para ponerlo en números concretos, este semestre, porque este semestre se va a pagar en un solo pago, digamos, en un solo pago. ¿Este es el segundo semestre? Sí, en este segundo semestre del 2024 vamos a pagar una sola vez en octubre, estamos haciendo lo posible por adelantar esa fecha, pero hoy en día es octubre, iba a cubrir los 3 meses anteriores y los 3 meses posteriores con un solo pago. Ese pago es del orden de los 23.000 pesos para un hogar con una sola persona y de 43.000 pesos para un hogar de 4 personas. 20 para 6 meses aproximadamente, son 4.000 pesos mensuales. ¿Eso es el cálculo que les dio a ustedes del consumo promedio de los hogares del 40% más pobres? Efectivamente, si uno tiene el consumo tipo en la región metropolitana es del orden de los 20.000 pesos. Ya. ¿Sí? Entonces, si tienes 20.000 pesos y sube un 18-20%, son 24.000 pesos. ¿Sí? Entonces, que no quiero desmerecerlo, es un esfuerzo significativo para muchas familias chilenas y por lo tanto este es un subsidio muy importante. No postularían si no. Por eso. Nadie postula si encuentra que la plata es marginal. Por eso. El subsidio está diseñado para absorber precisamente esa alza y crece. El semestre siguiente tiende a duplicarse y ahí se mantiene, digamos, en cifras de ese orden. ¿Crece a 8.000 pesos o crece a un porcentaje más alto de la población? A 8.000 pesos para los hogares de una sola persona y, digamos... ¿Y no podría crecer en cobertura más que en dinero? La idea es que crezca, o sea, por diseño actualmente va a crecer en dinero para acompañar el calendario de estabilización. Pero el proyecto de ley que nosotros buscamos, digamos, presentar máximo el 15 de agosto, ojalá dentro de este mes, es un proyecto de ley que está destinado a triplicar la cobertura del subsidio, o sea, la cantidad de subsidios disponibles. Pero el mismo monto. El mismo monto. Un poco distinto, o sea, el mismo monto para la mayor parte de la población, pero hay un pequeño cambio en lo que dice relación con electrodependientes, donde vamos a hacer un refuerzo importante en la manera en que se entregan los subsidios, descuentos en la cuenta a las familias electrodependientes y también vamos a hacer un cambio en aquellos clientes que están en sistemas medianos, que están en la zona austral de nuestro país y que tienen una condición especial. Entonces, si se logra aprobar triplicar el subsidio, se va a llegar a 5 millones de hogares. 4,7 millones, sí. Es la cantidad de hogares que están en el 40% más vulnerable. Y con 8.000 pesos. Sí, para un hogar. Este año, claro. Y a partir del próximo año se paga mensualmente, no se paga semestralmente como va a ser este semestre. Y son 8.000 pesos mensuales. Mensuales para un hogar de una persona. Para un hogar de una persona. Sí. Perfecto. ¿Y esto cuánto cuesta al fisco? Porque me imagino que esto pasa por Hacienda. El subsidio actualmente cuesta $120 millones anuales. Está ya el de los 4.000 pesos y el de los 4 se paga en octubre. Para 1,5 millones de hogares. 6 meses para 1,5 millones de hogares. Ese cuesta $120 millones anuales y lo que nosotros buscamos movilizar es del orden de los 350 millones de dólares más para llegar a algo que va a rondar los 450 millones de dólares anuales totales. ¿Y es sustentable según el ministro de Hacienda de la DIPRES en el largo plazo? La idea Porque de después esto, sabemos que estas cosas quedan y es difícil retirarlas después.
Y por eso precisamente nosotros estamos pensando en el año 2027 como un año de transición, donde hay un pequeño desescalamiento en las canastas, y eso coincide con el término del primer periodo de la estabilización tarifaria. La estabilización tarifaria para el pago de la deuda que se ha acumulado con generadoras, esta deuda del orden de 6.000 millones de dólares, tiene un cargo en pesos por kilowatt hora que es de 22 pesos por kilowatt hora entre, digamos, el 2025 al 2027, esos 2 años. Todo el 2025, todo el 2026, todo el 2027. Adicional? Sí, es un cargo adicional que se llama cargo MPC, esos 3 años, 2025, 2026, 2027, de 22 pesos. Pero a finales del 2027 baja de 22 a 9 por construcción. Ya. Entonces, se alivia. ¿Cómo? Ahí se alivia la carga. Claro, y por lo tanto, si uno desescala un poco el subsidio y lo junta con esta disminución producto de la disminución del cargo MPC, le das al siguiente gobierno la posibilidad de pensar cómo quiere reorganizar una política de este tipo. ¿Cuándo avisora usted hacia adelante que viene una baja, si es avisora o no, una baja importante en las tarifas eléctricas para las familias chilenas? Me refiero cuando salgan los contratos caros, antiguos, que están firmados, sí, en otra realidad, y entren ya de manera mucho más consistente contratos más baratos de generación. Sí, algunos terminan ahora a fines del 24, otros terminan a fines del 26, otros a fines del 27, otros a fines del 32. Los contratos, digamos, pre-2015, que son las subastas sí, con otras reglas del juego que fueron las que consiguieron reducir como en $100 por mega el precio promedio de la subasta. O sea, hacia el 30, mitad de la década del 30, queda su resto, pero así es nomás. Ahí vamos a ver, se avisora, los técnicos avisoran tarifas dramáticamente o relevantemente más bajas que las que hay hoy porque tengamos otras formas de generar. Sí, por cierto, pero en dólares. O sea, estos son en dólares. Esto también depende un poco de lo que ocurra con el tipo de cambio. Lo que sí o sí va a ocurrir es que el cargo MPC tiene que reducir a menos de la mitad a partir de enero del 28. Y eso está en pesos, digamos. Todo lo que hemos hablado, ministro, es para familias, es para personas, pero hay muchos que nos ven que son familias que subsisten con pymes. Y el clásico caso que le han puesto usted 1000 veces, yo mismo en otras entrevistas, la familia que tiene un almacén, que tiene 4 refrigeradores y que tiene consumos importantes. ¿Hay algo pensado, algo de estas políticas para ellos? Esto es un tema que ha salido en varias oportunidades. El diseño de este subsidio es un subsidio para clientes residenciales. Si hay una pyme funcionando eso no es un obstáculo para postular. Pero efectivamente el sector productivo es algo que tenemos que atender en este siguiente proyecto de ley. Es importante tener en cuenta en todo caso que la ley de estabilización se adopta precisamente por el efecto que tenía la ley anterior en las pymes. Si no hubiera sido por la ley de estabilización, el aumento para el sector de las pymes, que son clientes eléctricos regulados, hubiera sido duplicarle la cuenta un semestre y volvérsela a duplicar el semestre siguiente. Entonces, un alza de un 50% es significativa y por lo tanto hay que encontrar políticas de acompañamiento, pero hay distintas ideas. ¿Y cuándo se va a ver eso? En el diseño de este nuevo proyecto de ley, algunas ideas han surgido en la mesa de trabajo, otras han surgido, hoy día estuve, por ejemplo, con la bancada de diputados de Renovación Nacional. Ellos tienen una propuesta en particular de cómo, a partir de uno de los pilares de nuestro nuevo proyecto de ley, que busca comprarle a pequeños medios de generación distribuida, encontrar una manera de que una parte de esa bolsa la adquieran precisamente pequeñas y medianas empresas, y eso les permite también mitigar de mayor manera las alzas en ese sector en particular. Es algo en lo que estamos todavía trabajando, pero la idea es que vaya incluido en el Ministro Pardo, antes de terminar, ¿alguna autocrítica en todo este proceso que lo ha tenido tan en el candelero? Sí, o sea, a ver, nosotros en estas alzas, como decía al principio, son producto de un proceso tarifario que es muy largo, que tiene distintas etapas y donde nosotros esencialmente lo comunicamos de la misma manera que se ha comunicado siempre. O sea, los decretos se publican en el Diario Oficial, tienen etapas participativas donde esencialmente participan
industria, asociaciones de consumidores, pero no, por cierto, el público en general. Y después de eso nosotros sacamos comunicados y atendemos medios. Obviamente el interés que ha existido por este proceso ha hecho que de alguna manera esas formas de comunicación quedaran un poco cortas respecto del interés que ha generado, y por eso, bueno, estamos tratando de desplegarnos de mejor manera por ahora, pero parte del análisis que vamos a hacer para los siguientes decretos es encontrar nuevas maneras de comunicarlos también que lleguen a estos otros tipos de medios y estos otros tipos de audiencia que hoy día sí están mucho más encima de esta noticia. Diego Pardo, ministro de Energía, muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias a ustedes. Muy bien. Si no puedes tener el control total desde cualquier parte y en línea en tu empresa, Kame ERP es para ti. Facturación electrónica, integración en banco, flujos de caja, remuneraciones, todo en un solo lugar y mucho más. Desde 12 UFs al año. Toda la info en kame.cl o en comercial@kame.cl. Nos separamos un momento y ya volvemos a conversar, a debatir aquí en Estado Nacional. Quedan muchos temas. Aumenta la delincuencia, no graves robos. Evítelos con Tepillé, la empresa líder en seguridad preventiva con monitoreo de cámaras de seguridad y audio disuasivo en tiempo real. Tepillé protege 24/7 su empresa y también su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. Y conversamos. Hacemos un panel de conversación con los temas de la semana, a ver cuánto nos alcanza el tiempo, porque temas hay mucho. Pero presentamos de inmediato a Camila Miranda, que es presidenta de la Fundación Nodo 21. Camila, un gusto tenerte aquí. Muchas gracias. Buenas noches. Y a Rodrigo Arellano, analista y académico de la UDD, también. Un gusto, Rodrigo, tenerte acá. Muy buenas noches, Camila. Buenas noches. ¿Se puede hablar de quiebre en el partido, en el gobierno, entre el Partido Comunista y el gobierno? ¿Es una exageración, Rodrigo? Yo creo que ahí han habido diferencias bien relevantes. No sé si quiebre, porque al final del día forman parte del gobierno y muy relevantes, por cierto. O sea, son puntapié, pero creo que han habido diferencias bien relevantes. Y no tengo la sensación, fíjate, de que sigan avanzando. Estamos en periodo preelectoral. Y en los periodos preelectorales afloran todas las diferencias. Y aquí estamos viendo. ¿Preelectoral te refieres al municipal? Al municipal o al y también. preelectoral del Partido Comunista. Preelectoral, Ambos. municipal, Claro. comunista y presidencial. O sea, estamos en un ciclo que afloran las diferencias no solamente en el gobierno del Partido Comunista, sino que también en todas las coaliciones. Frente Amplio está viviendo también algunas diferencias. Chile Vamos las vive. Aquí son periodos complejos y hemos visto que por distintas razones ha habido una discrepancia relevante. Yo creo que quizás la más importante que hemos visto del PC con el gobierno a puertas de este periodo. Razones electorales, el tratamiento al alcalde Jadwe, políticas públicas, quizás que el Partido Comunista no está conforme también con la línea editorial que tenía el gobierno en algunas demandas que para ellos son más relevantes. Entonces, insisto, periodo electoral, afloran diferencias entre todas las coaliciones. Camila, ¿tú ves un quiebre o una tensión seria solamente? Voy a agregar algo de lo que decía Rodrigo. Dice, bueno, pero es que son diferencias. La diferencia es lo que vimos cuando se hablaba de Venezuela. Unos decían que era A, otros decían que era B. Una dictadura, otros decían... Pero aquí hay acusaciones de montaje. Es distinto que yo diga que pensamos que este lugar está caliente o frío, a que yo diga que tú estás haciendo trampa con tal o cual cosa. Ya subimos el tono, ¿no? Mira, yo ahí concuerdo con Rodrigo porque hay otros momentos del gobierno también. Yo recuerdo algunas tensiones del Partido por la Democracia, ya que aparece ahí la ministra Carolina Toá en unas acusaciones de algunos parlamentarios que eran bastante tensas, subidas de tono, y que tú te preguntarás por qué, siendo parte de la misma coalición, se dan esas tensiones. Y asimismo, si ves la experiencia del gobierno de Sebastián Piñera o la experiencia de Michelle Bachelet en algún momento con la democracia cristiana, hay momentos en que hay tensiones bastante importantes. Yo creo que está el cuadro electoral, también está el proceso de cambio de liderazgo. Por varios años el Partido Comunista es un partido histórico, ¿cierto? Raigambre de la izquierda chilena, tuvo un presidente por mucho tiempo, hoy día está en un proceso de debates internos y es parte también de los ciclos de los partidos ir tomando posiciones, tensarse. Yo creo que lo que se requiere en todo caso al tener autoridades tan importantes como la ministra del Trabajo, la ministra vocera de Gobierno, es tratar de procesar lo antes posible esas diferencias, porque efectivamente, como incluso algunos parlamentarios y otras autoridades del Partido
Partido Comunista han dicho es apresurado hablar de montaje, aunque comprenden, ¿cierto?, la sensación o sensibilidad que hay por una historia vinculada con la vulneración de los derechos humanos y una relación tensa con las policías, siendo una fuerza que fue perseguida activamente durante la dictadura, pero que llaman también a calibrar, ¿cierto? Una cosa es pedir que haya información y se pongan los antecedentes sobre la mesa en un operativo, en un contexto que era bastante complejo, en un lugar de organización comunitaria, y otra cosa, claro, es efectivamente hablar de montaje. Yo creo que esto no se trata en absoluto de una crisis de quiebre con el gobierno, porque una crisis de esa envergadura significaría que estemos hablando de que la ministra vocera de Gobierno, la ministra del Trabajo, que está tramitando la reforma previsional, salieran o se movieran. Yo creo que es más bien un espacio de tensión que yo espero que se resuelva constructivamente por el bien del gobierno, pero también por el papel histórico que ha tenido el Camila, Partido Comunista. Tú formas parte del mismo partido, de la misma corriente del presidente Boric. Así es. Por lo tanto, me imagino que, no sé si has hablado con él, si tienes contacto con él, pero sí con su círculo y sí comparten códigos de conversación. ¿Cómo lees el silencio del presidente Boric en todo este episodio del Partido Comunista, cuando la ministra Toá ha contestado o ha respondido políticamente mano a mano, como se dice en buen chileno? El Partido Comunista dice, la tuya, 2 más, la tuya, 2 más. Es decir, no hemos visto una ministra políticamente correcta, zafando, no, contesta bien frontal. Y el presidente de la República, ni una palabra, lo que cancalla otorga. Yo supongo que el presidente respalda plenamente a quien ha hecho de vocera del gobierno. O sea, la misma vocera de gobierno tomó la misma posición que la ministra Carolina Toá y me parece que eso habla de la línea completa del gobierno. Me parece que el presidente públicamente no debe en ningún momento inmiscuirse en estas tensiones. Lo hace probablemente al interior del propio comité político, de la relación directa que tiene con las jefaturas de todos los partidos, porque es parte de la coalición de gobierno. A mí no me extraña que el presidente no intervenga públicamente en uno de estos conflictos y esperaría que esté en diálogos más directos para procesar estas diferencias que le hacen mal a la coalición en general, y en particular en el caso de cuando se habla de la posibilidad de un montaje, es la ministra del Interior la que le corresponde clarificar esos antecedentes, porque quien lleva la cartera y quien lleva la relación con las fuerzas policiales. Entonces me parece coherente que sea ella la que salga a explicar, porque está a cargo, ¿cierto?, de ese ámbito de acción desde el Estado. Sí, yo coincido con Camila, en eso tiene razón. El presidente tiene otro rol. No tiene el rol para intervenir en problemas con los partidos políticos. Para eso están sus colaboradores directos, la ministra. Yo también siento que, me imagino que la ministra del Interior no habla a modo personal, sino que también interpreta el sentir y el pensamiento del presidente de la República. Y además, convengamos, para las polémicas y para armar y poder alinear las fuerzas, tiene a Michelle Bachelet por el lado, que de alguna otra forma ha intervenido y ha tratado de salvar las diferencias. O sea, la vimos ayer en una reunión relevante con todas las fuerzas del oficialismo tratando justamente de limar estas diferencias. Así que a mí me parece que el presidente ha actuado en lo correcto. El presidente tiene un rol mucho más relevante que meterse en los problemas o en las disputas que existen entre partidos, particularmente con el Partido Comunista, que además, insisto, es... Pero aquí, más allá de mediar o arbitrar en disputas de partidos, aquí han surgido diferencias de fondo, sí, pero de valóricas, de cosas de principio. Por ejemplo, Carolina Toá le dijo en algún momento al Partido Comunista que se estaba utilizando los derechos humanos cuando aquí de lo que se trata es de una violencia de grupos que tenían bombas, que tienen que ver los derechos humanos aquí. Puede haber sido en Villa Francia, puede haber sido en otro lugar simbólico para los derechos humanos, pero si se esconde en un lugar simbólico y otros que hay muchos, de símbolos de lo que fue el atropello de los derechos humanos en dictadura, y alguien esconde una bomba allí, bueno, hay que separar la paja del trigo, pues. Sí, lógico. Pero fíjate que yo creo que... Eso se lo dijo Toá. Se lo dijo Toá directamente. Pero eso es un problema dentro del Partido Comunista, de las miradas diferentes. O sea, hay un sector del Partido Comunista, de la línea de Lautaro Carmona, que ha sido muy crítico con respecto a los temas de seguridad. Hay un conflicto por parte de él. Pero tú ves también otro sector, liderado quizás por las nuevas generaciones, me refiero a Camila Vallejo, Marcos Barraza, que tienen una mirada muy diferente, que están mucho más alineados con el gobierno. Entonces yo creo que en esa lógica el presidente ha sentido que no es el minuto de involucrarse tampoco. Y yo creo que está en la lógica correcta, fíjate. ¿Y cómo se explican ustedes que ese sector más duro, el sector de Carmona, Lagos, etcétera, hayan hecho mucho caudal sobre el tema de las policías, sobre ese montaje, sobre el procedimiento, que dónde están las cámaras, eso, pero no referirse al tema de fondo, que es
¿están reproduciendo grupos que ponen bombas en nuestro país, en la democracia? El tema de, ¿y qué hubiese pasado si esas bombas se utilizaban? El gobierno ha dicho que el día sábado 6 se hizo preventivamente porque ese día iba a haber desórdenes violentos con esas armas probablemente. Anda a saber tú si hubiese, Dios no quiera, un muerto ese día con la utilización de esas bombas. Entonces, ese es un tema muy de fondo, la utilización de la violencia como método político. A ver, yo igual no he escuchado a nadie del Partido Comunista reivindicar, ¿cierto?, la acción Pero tampoco armada, condenarla. pero sí han solicitado que se esclarezca efectivamente el carácter del operativo y por eso rememoraba un poco la historia del Partido Comunista, que tiene una vinculación no tensa con Carabineros como fuerza que tiene que asegurarnos a todos tranquilidad, orden, sino en términos de vulneraciones que experimentaron. Entonces yo creo que hay parte también de una historia de la izquierda donde por acontecimientos que hemos conocido abiertamente, montajes policiales, tiene una duda razonable que instalar sobre la mesa. Lo que yo no comparto es la entidad que se le da, ¿cierto?, al hablar de un montaje posible, o no tampoco poner la preocupación en que tenemos un problema de armas en Chile y que estos tipos de acontecimientos no ayudan cuando también eres parte de la fuerza de gobierno. Yo creo que hay que esperar tanto que avance la investigación. El mismo representantes de distintos sectores del Partido Comunista solicitaron información oficial para entender cómo fue el procedimiento, si había en cámara, esclarecer los hechos, y creo que lo otro ha sido bastante más claro el presidente del Partido Comunista en los últimos días también en decir. Hay que esperar que se esclarezcan los hechos y también apaciguar, a mi parecer, las aguas para que se pueda dar una conversación. Yo creo que el Partido Comunista no es un partido que hoy día está reivindicando la lucha armada. Sí, pero Carabineros, en orden a lo que indica una fiscalía, ¿no es cierto?, y por orden de un tribunal, hace muchos procedimientos todos los días. Y yo no tengo recuerdo de que el Partido Comunista haya pedido las cámaras, haya acusado de montaje, y ya hay varios procedimientos policiales que son bien rudos y bien difíciles, ¿no es cierto? Lo hemos visto, por ejemplo, Meix. O sea, los allanamientos en general son Los allanamientos actividades bastante son duras rudos, porque difíciles. significa entrar de sorpresa en un lugar para encontrar cosas. Eso es parte del allanamiento. La propia alcaldesa de Santiago, el último año, ha hecho muchos allanamientos en zonas... Sí, es que se trata que es un Últimos lugar meses. emblemático. Últimos meses, bueno. Últimos meses. Sí, se trata que es un lugar emblemático que tiene una historia, que tiene organización y comunidades que yo no creo que estén involucradas en este tipo de acontecimientos. Eso lo tendrá que terminar de dilucidar Sí, ¿quién la está? investigación, y en ese sentido que ponga una preocupación específica por cómo fue el proceder, sobre todo porque involucra una radio comunitaria que tiene harta historia. Me parece que es propio también de esa preocupación histórica y que yo la comparto también, pero lo que, como decía, no comparto es hablar de esto como un montaje o despreocuparse del impacto que puede tener que esos dispositivos estén en el lugar que estén, y por eso hay que esclarecerlo. Rodrigo, hablaste de Michelle Bachelet y esta reunión que organizó ella, que convocó ella a los distintos partidos del oficialismo y a la democracia cristiana, que no es oficialista, y la mencionaste con el carácter de suavizar o de limar asperezas. ¿No le ves tú una mirada electoral? ¿No le ves tú, como algunos pueden haber dicho, un inicio de campaña? Un ver cómo está el ambiente para ver si lo apoyan o no a una tercera elección de Michelle Bachelet? ¿No lo ves así? Sí, o sea, hoy por hoy no cabe la menor duda que la figura más relevante de la centroizquierda es Michelle Bachelet. Todas las encuestas lo dicen, es la persona que, por cierto, impediría al día de hoy una segunda vuelta entre dos candidatos de centro-derecha. Yo creo que es muy relevante para la centroizquierda enfrentar un fracaso electoral de esa magnitud. Y yo creo que en esa lógica ella tiene un llamado, tiene un cierto grado de responsabilidad también de promover un proyecto de centroizquierda para futuro, y en eso se siente llamada. Y yo soy de los convencidos que si ella finalmente es la única persona que puede de alguna forma contrastar este avance que ha tenido la centro-derecha en el país en los últimos años, sin duda va a tomar un liderazgo que creo que o de candidata o de algún rol muy relevante. Y yo creo que es el comienzo de ello, un aviso de que estoy yo acá, estoy vigente, estoy marcando y además estoy operando y actuando justamente para extender este proyecto de centro-izquierda. ¿Cómo lo ven ustedes, Camila, que fueron invitados a este almuerzo? Bueno, primero la expresidenta Bachelet tiene además la doble particularidad de que es de las pocas expresidentas, en este caso única expresidenta, pero expresidentes activos en la política chilena luego del suceso con el expresidente Sebastián Piñera. Y eso hace que, por supuesto, todos los actos que ella realice tengan una visibilidad aún mayor y que sea
un nombre que esté sobre la mesa en la discusión presidencial que viene, toda vez que todavía no hay nombres tan instalados en el sector. Y lo otro porque ha tenido ya una perspectiva de colaboración muy activa con el presidente Gabriel Boric, y eso es llamativo porque inmediatamente obliga a preguntarse si aquí hay una competencia de liderazgo, y yo creo que al contrario ha tenido la capacidad de permitir producir diálogos y puentes entre sectores políticos que no habían trabajado antes. O sea, muchos de ustedes... Teníamos una posición crítica respecto al gobierno de manera así es. muy crítica en contra de Michelle Bachelet y sus políticas. Entonces ella ha jugado un papel en permitir y posibilitar mayores articulaciones en la composición desde el momento uno del gobierno. Yo creo que en eso ella tiene un rol importante, y entonces a puertas también de la elección municipal de octubre, cuando ve la preocupación de que se resuelvan, ¿cierto?, la discusión de gobernador y gobernadora y otras discusiones abiertas, claramente que juega un rol pensando en los procesos electorales que hemos visto en Europa, en otros lados, y hay una preocupación que ella pone sobre la mesa en esa conversación. A mí me parece positivo que logre jugar ese papel, que es distinto al papel de estar produciendo polémicas. Yo creo que ahí hay una clara diferencia con Evelyn Matei, que es una activa candidata, pero en realidad interviene más que para coordinar a su sector, para abrir muchas polémicas. Yo creo que aquí el espíritu de la presidenta y lo que le permite, a mi parecer, estar vigente y ser considerada como una carta, y que justamente está preocupada de otra cosa, de producir unidad, de producir contenido programático. A mí me parece positivo en ese sentido su rol. ¿Ves, más allá de lo obvio que siento lo va a hacer porque es una mujer relativamente joven, Sí. Y vigente. y vigente, activa, sí. por lo tanto es más o menos obvio? Es una carta para la ONU, o sea... Para la ONU más, pero tú la ves como... ¿Tú la ves hoy más candidata que el lunes? Te lo digo porque entiendo que esta invitación fue el martes en la noche bastante intempestiva. ¿Tú ves hoy más candidata a Michelle Bachelet que el lunes de esta misma semana? No, de hecho, y ella ha sido bastante activa en decir ayer, antes de ayer, que está en la misma posición de ojalá no tener que muchas veces ser... candidato decir no soy candidato y termina Sí, siendo. y termina siendo, pero digo que en ese sentido creo que mantiene su posición de ser más colaboradora en este momento que una carta central, aunque por supuesto que alguien que ha sido presidenta de la República 2 veces sabe que tiene una responsabilidad también con el país, con un sector, y probablemente si se llega al escenario en que tenga que estar disponible con esa perspectiva de Estado, lo vaya a estar. Fíjate que Michelle Bachelet al final del día se ha transformado en una especie como de salvavidas de la centroizquierda. Recordemos las campañas también de los procesos constitucionales, cuando estábamos a puertas de finalizar las campañas y la centroizquierda tenía ciertas dudas de los resultados, siempre recurría a la figura de ella. Entonces yo creo que está muy vigente. Hay una crítica también a la falta de liderazgo por parte también de la coalición oficialista, que no ha logrado, independiente del partido a que pertenezca, tener a alguien tan robusto que le pueda competir en imagen a ella y en la capacidad particular también dentro de los partidos. Rodrigo, Camila, nos separamos un momento, volvemos y vamos a hablar de la elección, de toda esta polémica y bastante absurda a ratos de la elección en 2 días, de la multa, la no multa, los ciudadanos, los electores, los pobres y los antipobres, ya uno se pierde. La fiesta o la no fiesta. La nuestra fiesta, la fiesta de no sé qué, en fin, la elección de octubre. Nos separamos un momento y ya volvemos. Espérenos. Ya estamos de vuelta. No queda mucho rato para la medianoche, así que hay que aprovechar el tiempo. Rodrigo, ¿qué es lo que sacas en limpio tú de estos días de discusión a ratos bastante absurda e incomprensible de la votación en 2 días con la multa o no multa? Sí, yo me quedo con eso, quizás con lo absurdo y con la improvisación. Fíjate, estamos a 107 días, 108 días de la elección municipal, a 2 semanas de que se inscriban los candidatos para la elección municipal, y todavía no tenemos certeza de cómo va a ser esa elección. Y aquí la segunda reflexión es que me sorprende de manera muy profunda el rol que ha tenido el gobierno. Si esto estaba bastante zanjado, o sea, la discusión ya estaba lista, la comisión había tenido una mirada para hacerlo en 2 días con una multa independiente, si era ciudadano o elector, y la intervención del gobierno fue la que dilató y dio vuelta a los senadores y diputados que habían apoyado. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Que el gobierno a lo mejor se Yo la verdad desdice de su no he intención? escuchado, Matías, ningún argumento de fondo para determinar una u otra razón. Uno puede estar a favor del voto voluntario o el voto obligatorio con multa o sin multa, pero no he escuchado ni una razón de peso para hacer este análisis profundo. Y por lo tanto me quedo con quizás lo más lógico, que el gobierno, viendo los últimos resultados electorales, viendo los números, viendo el rol que han jugado los migrantes, viendo la cantidad... ¿Sacó la calculadora? Yo creo que hay algo pero de si el gobierno calculadora. sacó la calculadora, no hubiera mandado usted Un veto. este mensaje. No, ni el mensaje presidencial.
el origen de esto es un mensaje presidencial. Sí, pero ¿por qué de alguna otra forma cambiaste tu mirada? Que iba en 2 días e iba con multa. ¿Por qué cambiaste tu mirada de elector a ciudadano dejando fuera un 4, un 5% del padrón, que no habías tenido esa polémica en los 2 periodos electorales anteriores, que han sido los procesos constitucionales, y hoy, ahora, a 2 semanas, lo saca a colación? Y como no he escuchado argumentos que justifiquen ese cambio de decisión, yo tengo que esbozar lo que es lógico, que es la calculadora que dice, oiga, hay comunas importantes, Santiago, Independencia, Estación Central, que probablemente pueda perderlas por el voto migrante. Quiero poner un contexto. La regulación del voto obligatorio ha sido excepcional desde que se instaló el 2022 con el plebiscito de salida. No ha habido todavía una ley orgánica que regule y diga la sanción tiene que ser en tales criterios, la forma de fiscalización, y entonces la discusión sobre los 2 días incorporó la regulación de la multa, porque de lo contrario no iba a estar reglada, y eso abrió conversaciones, pues conversaciones que no hemos tenido de fondo sobre la entidad de la multa, si hay formas conmutativas de que la sanción sea de otra manera, también del papel o no de los residentes extranjeros en Chile, conversaciones que no hemos tenido nunca de fondo porque justamente el voto obligatorio se transformó a propósito de lo constitucional. Yo creo que no es oportuno hacerlo 2 meses de una cambiar las reglas antes de una elección. Yo en eso no estoy de acuerdo, creo que es legítimo conversar la utilidad o no, el sentido de la voluntariedad o la obligatoriedad del voto y también la profundidad o no, el sentido de una multa para una obligación de este estilo. Los abogados nos enseñan siempre que hay obligaciones que no necesariamente tienen que tener sanciones, pero un debate legítimo de tener. Pero me parece que hay una discusión de fondo que va a quedar pendiente todavía, porque si no en el proceso electoral que viene de nuevo vamos a estar en una ventana de cómo regulamos esto, porque de fondo hay que tener una ley orgánica de un debate de cuál es el papel del voto obligatorio en Chile. Camila Miranda, mayoritariamente en el Frente Amplio, puede haber muchos matices, Sí. pero si uno dijera así, a fardo cerrado, es partidario, lo que tú escuchas, Sí. del voto voluntario o del voto obligatorio, porque Vinter nos confundió. No, la posición del sector ha sido Legítimamente, pública. con una opción distinta. Por supuesto, la posición pública ha sido la del voto obligatorio, no solo por incentivarlo en el proceso constitucional, que había toda una crítica a la implicancia en la democracia de que una población muy amplia estuviese fuera de la participación política, que era el dilema de la abstención que tuvimos, y en ese sentido, más allá que a uno le guste o no los resultados, al convocar a 5 millones nuevos de personas, eso es parte de la democracia y el Frente Amplio es un partido democrático. Cuando con votación obligatoria entran a votar, sobre todo en comunas más vulnerables, más gente más pobre, votan masivamente. En las voluntarias no ocurre eso. ¿Cómo se explica entonces si la gente más pobre vota de manera, cuando es obligatorio, participa más? Se puede decir que es antipobre, como dijo Gonzalo Vinter. ¿Cómo lo explica usted? A ver, las declaraciones, y él mismo la explicó, fue en el contexto de un debate sobre si la oportunidad de la multa favorecía a quién. Está en ese contexto. No creo que Gonzalo Vinter comparta que acá invitar a las personas a votar o dejarlas fuera tiene que ver con ese tipo de declaraciones. Y lo que sí creo es que efectivamente cuando uno habla de la multa hay sectores que se ven más afectados porque tienen menos recursos y es válida una conversación de escalas de multa que tengan que ver con tus ingresos. Toda esa conversación hay que darla y el Frente Amplio entiendo que las veces que puso posición en esta votación de aprobar o no tenía que ver con justamente discutir el monto de la multa en un contexto donde hay hartas alzas sucediendo en el costo de la vida y que entonces era pertinente tener esa conversación. Camila Miranda, Rodrigo Arellano, ambos muchísimas gracias por estar esta noche también, discutiendo algunos de los Rodrigo. temas los que alcanzamos de la actualidad. Y a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos. Nos reencontramos el domingo. Sí, el domingo con Estado Nacional. Domingo a las 11 de la mañana en punto con Coro y Santa María. Los esperamos. Muy buenas noches y gracias por venir.